San Marcos 15, del verso 21 al 27. Así como estamos sentados, vamos a darle lectura. San Marcos capítulo 15, del 21 al 27. De una manera unida, dice así la Escritura: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron en sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su cabeza era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Oremos, hermanos. Padre eterno, en esta hora abrimos tu palabra con reverencia, pero también deseosos de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que al escuchar tu palabra podamos recibirla como algo grato, como algo que anhelemos y deseemos, y que en esta tarde tu palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y discernirnos y llevarnos cautivos a los pies de la cruz. Háblanos, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta tarde, como he dicho, es las tres cruces del Gólgotas. Estas tres cruces proclaman un mensaje que retumba hoy en día, y así será toda la eternidad. Al contemplar las tres cruces, encontramos tres realidades que permanecen también hasta el día de hoy. En una cruz vemos a un hombre pecador llevado a la muerte por su vida depravada, por su maldad. Dice el Evangelio que era un malhechor, que merecía esa muerte vergonzosa y más. Pero este hombre al que me estoy refiriendo, a escasas horas o quizá minutos de su muerte, fue alcanzado por el amor y la gracia del Salvador Cristo Jesús, quien estaba también colgando en una cruz a su lado. Esas horas que estuvieron ahí, él pudo reconocer a Jesús como su Señor y le pidió humildemente que se acordara de él cuando regresara en su reino. Grande fue la sorpresa de este malhechor al oír las palabras más gloriosas que un ser humano pueda escuchar. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que yo quiero que en su mente usted fije, este primer hombre fue un hombre que murió al pecado. Fue un hombre que murió al pecado. En la otra cruz pendía también otro malhechor. Ahí estaba por sus pecados pasados. Era un asesino, un revolucionario, alguien que había hecho mucho mal a la sociedad. Este hombre también sabía que en breve iba a morir. Llegaría la muerte a él. Pero estando en el umbral de la muerte, no cambió. Siguió injuriando al Salvador y al Redentor, diciendo: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Desciende de esa cruz. A otros salvaste, pero no puedes salvarte a ti mismo. Así que este segundo hombre murió en pecado. Al centro de ellos se alzaba una tercera cruz,
En la cruz del centro se encontraba colgando el Mesías prometido, el Cristo. Estaba ahí en esa cruz muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este Jesús nadie le estaba arrebatando la vida como en el caso de los dos malhechores. No. Cristo Jesús estaba poniendo su vida voluntariamente para que a través de su muerte muchos llegaran a obtener la vida eterna. Ahí en esa tercera cruz, la cruz del centro, estaba colgando un verdadero hombre, pero a la vez un verdadero Dios. Estaba dando en ese momento el golpe mortal en la cabeza de la serpiente antigua. Estaba con su muerte reconciliando a la raza humana con Dios. Estaba abriendo el camino directo al Padre. Estaba también destruyendo el imperio de la muerte, inaugurando así la resurrección eterna en Él. Y Él se presentó como primicia de los que han vuelto a la vida para no volver a morir jamás. Y esa es la esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. La gran diferencia entre Jesucristo y los dos malhechores que colgaban a su lado era que Cristo nunca cometió pecado alguno. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldad de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Este hombre justo, este ser que no hubo en él pecado, se entregó voluntariamente y sobre él fue cargado el pecado de todos los hombres. Así que en ese día el Cordero de Dios fue ofrecido. Así, de esta manera, las tres cruces del Gólgota nos dan tres mensajes diferentes en los cuales vamos a reflexionar en esta tarde. No olvide, y le pido que fije en su mente, que hay hombres que mueren al pecado en vida, alcanzando así la vida eterna como el ladrón arrepentido. Pero hay hombres que mueren en pecado y van a una eternidad de condenación y muerte eterna. Pero también hay un poderoso Salvador, quien entregó voluntariamente su vida en la cruz para ofrecerte vida eterna. Él murió por el pecado. Lucas 23:34. Vamos a estar viendo nuestras Biblias, por favor, busque los pasajes. San Lucas 23:34 nos presenta la primera palabra que el Señor Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús pronuncia la primera palabra en la cruz, y es una palabra de perdón. Jesús había sido tomado, apresado, enjuiciado arbitrariamente, sin ningún fundamento. El mismo Pilato declaró diciendo: yo no hallo ninguna culpa, ningún pecado en este hombre. Aquí yo lo entrego a ustedes y hagan lo que tengan que hacer. A pesar de todas las injusticias, el castigo que él sufrió en el pretorio, donde lo encerraron, le pusieron la cruz de espinas, lo abofetearon, lo escupieron, lo golpearon. Él abrió su boca por primera vez en la cruz y
expresa una palabra de perdón. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra demuestra el corazón de Cristo Jesús. Él tenía el poder para llamar legiones de ángeles, y sin duda su Padre los enviaría al momento. La gente pasaba y movía la cabeza, burlándose, injuriándole, diciendo: si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende de la cruz. Claro que podía hacerlo el Señor, tenía todo el poder para hacerlo, pero si Él lo hacía, el plan eterno de redención no se hubiese llegado a cabo. Así que Él estaba ahí y permaneció en la cruz. Simplemente pidió por todos sus transgresores, por todos sus agresores, una palabra de perdón. No olvide usted que habían dos ladrones colgados, uno a su derecha y el otro a su izquierda, escuchando lo que el Salvador decía y pronunciaba, estando en el umbral de la muerte también. Ahí mismo en Lucas 23, solo que el versículo 43 nos habla de la segunda palabra que el Señor pronunció en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de salvación. El malhechor, el revolucionario, el asesino, aquel hombre que fue una escoria de la sociedad humana en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, estaba mirando y estaba escuchando al Cordero de Dios. Y seguramente escuchó la primera palabra y las demás que el Señor pronunció. Al escuchar que Cristo estaba dispuesto a perdonar los pecados del mundo, Él miró en Jesús al Redentor. La gracia del Señor lo alcanzó y se atrevió este ladrón, a unos minutos, quizá unas horas de morir, a decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le da una palabra de salvación y de esperanza, diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el primer ladrón que cité en la introducción. Aquel ladrón que se arrepintió, que tuvo la oportunidad de escuchar de labios del Cordero de Dios el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, de que a pesar que era un malhechor, un revolucionario, y había usado su vida para cosas malas, en el mismo umbral de la muerte, él miró a Cristo Jesús y se arrepintió del pecado. Por eso usé la expresión que este hombre murió al pecado, y le pidió al Señor que tuviera misericordia de él. Y hermanos, esta escena nos recuerda que la salvación no se gana, la salvación se recibe. Este ladrón que estuvo ahí crucificado no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo absolutamente de nada. Y esto choca con la mente humana, porque el hombre está acostumbrado a ganarse las cosas y así ve la salvación. ¿Qué debo de hacer yo? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? En el Evangelio se nos enseña que para ser salvos únicamente tenemos que creer. Efesios 2, 8 y 9 nos dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Esta escena de la cruz, hermanos, nos muestra el poder del Evangelio, el poder de la fe.
El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, hermanos, este hombre tuvo la oportunidad de morir al pecado. Aunque fue breve el tiempo que él experimentó la salvación en este mundo, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de reconocer en Cristo Jesús al Salvador, al Redentor, y alcanzar así salvación y perdón eterno. Esto es algo glorioso que al final del mensaje vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, y en los versículos 26 y 27 encontramos la tercera palabra. San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Léalo junto conmigo, hermanos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra que pronunció el Señor en la cruz pone en relieve su naturaleza humana, al igual que la palabra tengo sed, que veremos en pocos minutos. Jesús reconoce esa relación afectiva y demuestra en estas palabras esos lazos filiales que lo unía a su madre, a esa mujer que fue bendita entre las mujeres, porque fue escogida por Dios para traer a esta tierra al Mesías, al Cristo prometido. Por eso cuando el sacerdote que se encontraba en el templo llevaron a Jesús y lo cargó en sus brazos, dijo: ahora puedo morir en paz. Porque muchos desearon contemplar el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar a un Redentor, y este hombre tuvo en sus brazos al Redentor del mundo. Qué glorioso privilegio le fue concedido a este sacerdote anciano ya en días. Y Jesús creció, porque Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y es una enseñanza de sujeción a nuestros padres y a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. El Señor Jesús desarrolló y creció una infancia normal como un hijo de familia, y en esta tercera palabra demuestra esa preocupación que él tuvo por su madre y la encomienda al discípulo amado, a Juan, aquel que acostumbraba a recostarse sobre su pecho, aquel con quien Jesús tenía una relación más íntima dentro del círculo de los 12. A él le encomienda a su madre y pide que cuide de ella. El Señor Jesús, hermanos, no se interesa únicamente por nuestra alma o nuestro espíritu. Muchos dicen que Cristo Jesús vino a redimir nuestra alma o nuestro espíritu. Sí, vino a redimir nuestra alma, nuestro espíritu, pero vino a redimir nuestro cuerpo también. La salvación que el Señor Jesús ofrece es íntegra, es integral, porque recuerde usted la esperanza, la gloriosa esperanza reservada en los cielos para nosotros, los creyentes, es que un día Cristo Jesús regresará, y en ese día habrá una resurrección general, donde los sepulcros se abrirán, el mar entregará a sus muertos. Es decir, el cuerpo que quizá esté deshecho, ya sea polvo
hayan pasado quizás siglos que hayamos muerto, pero en el día en que Cristo Jesús regrese, ese cuerpo volverá a la vida y se unirá con el Espíritu que está ahí con el Señor en este momento, y seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado, así como el cuerpo de Cristo resucitado. Después de haber resucitado Cristo Jesús, se presentó a sus discípulos que estaban en un aposento, en un cuarto, ahí encerrados, temerosos. El maestro había muerto. ¿Ahora qué seguiría? Estaban preocupados cuando el Señor Jesús atravesó las paredes. Estaba totalmente cerrado. Nos habla de un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no está sujeto a las reglas, a las leyes de esta tierra. Así que, hermanos, el Señor ofrece una salvación integral en cuerpo y espíritu. Un día seremos semejantes a Él y seremos transformados a su imagen, a su semejanza, dice el Evangelio, en un abrir y cerrar de ojos en el día final, cuando la trompeta suene. Es parte de nuestra esperanza y es por lo cual nos reunimos y vivimos apasionadamente por Cristo. Mateo 27:46 nos relata la cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Mateo 27:46, y la leemos igual unidos. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerde que Cristo Jesús fue colgado a las 9 de la mañana, aproximadamente. Tenía 3 horas colgado en la cruz, de las 9 a las 12 del día, cuando el sol se oscureció. Y hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, dice la Escritura, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando el sol comúnmente se encuentra en su cenit, en la parte más alta y con más poder. Esas 3 horas fueron de una oscuridad tan densa que era casi palpable tocar esa oscuridad. Y dando casi las 3 de la tarde, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta palabra, hermanos, es el centro de las 7 palabras, ya que en ella el Calvario alcanzó su clímax cristológico. En ese momento se estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías 53 del verso al 8. Recuerde que el profeta Isaías profetizó aproximadamente unos 800 años antes del cumplimiento de esa promesa. E Isaías, en el capítulo 53 del 3 al 8, había profetizado: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es por eso que esta cuarta palabra es el clímax cristológico del Calvario. Hermanos, Cristo Jesús se ofreció para librarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Ninguno de nosotros merece estar en el lugar en que estamos, siendo perdonados, siendo salvos, esperando la redención y un día entrar en esos nuevos cielos y nueva tierra. No lo merecemos. Por más que hagamos, por cualquier esfuerzo humano que hagamos, no merecemos esto. Nunca podríamos satisfacer la justicia divina. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo, quien tomó nuestro lugar, y sobre Él el Padre cargó nuestros pecados, nuestra maldad. Por eso es el centro de estas 7 palabras, cuando Jesús recibió sobre Él el peso del pecado de la humanidad y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El otro ladrón que no se arrepintió, dijimos que fue un hombre que murió en pecado, murió en el pecado. Aún teniendo al Redentor a su lado, él no pudo ver que Cristo era el Salvador del mundo, que Él podía librarlo de la muerte eterna. San Juan 3, del 15 al 18, dice para San Juan 3 del 14 en adelante: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este ladrón no comprendió el mensaje del Evangelio. Estando a unos metros y contemplando al Redentor, cómo entregaba su vida en la cruz, él decidió permanecer en su postura, con ese corazón de piedra, con ese corazón incrédulo. Y por eso dijimos que este segundo hombre murió en pecado. Y por lo tanto, al rechazar el sacrificio de Cristo Jesús, fue a una eternidad de sufrimiento, a ese lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus demonios, sus ángeles, que es llamado el infierno en la Escritura. Él no comprendió que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él se perdió, y se perdió eternamente. La quinta palabra que pronunció el Señor en la cruz, la encontramos ahí mismo en Juan, en el capítulo 19, en el versículo 28. San Juan 19,
Verso 28, y lo leemos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta palabra que el Señor pronunció en la cruz es la palabra más breve de las 7 palabras. En el idioma griego, que es el idioma original en la que el Señor lo pronunció, es simplemente una palabra que dice dipso. Dipso. En el español, tengo sed. Hermanos, esta palabra también nos revela el carácter humano de Cristo Jesús. Jesús fue verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Y estas palabras nos demuestran su necesidad humana. No olvidemos que desde el jueves en la noche Jesús fue sometido a fuertes e intensos interrogatorios, juicios precipitados, sin dejar a un lado, hermanos, la tortura física a la cual fue expuesto. Además, después de eso, Cristo Jesús fue colgado en la cruz desde las 9 de la mañana, y fue entonces casi a las 3 de la tarde que exclamó la quinta palabra: tengo sed. El cargar con los pecados del mundo, desde el Getsemaní, cuando empezó a agonizar en lo que oraba, y como grandes gotas de sudor, como de sangre, corrían por su frente por el sufrimiento, sabía él lo que habría de enfrentar. A esta palabra, en respuesta, unos soldados que estaban al pie de la cruz, tomando una esponja, lo remojaron en una vasija que tenía vinagre y se la dieron a beber. Ahí mismo en San Juan 19, pero en el verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta sexta palabra, hermanos, es una revelación divina que aún el Calvario formaba parte del plan eterno de redención. Todo fue claramente determinado con anticipación por parte del Padre. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, Pilato le dijo: ¿no sabes tú que yo tengo el poder para crucificarte o para dejarte libre? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ninguna potestad tuvieras sobre mí, tienes sobre mí, si no te fuese dado del Padre. Así que el Señor Jesús estaba llevando a cabo al pie de la letra el plan de redención, ese plan eterno que se hizo antes de la creación del mundo. Todo lo planificado por Dios respecto a la salvación del hombre se llevó al pie de la letra, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 17 y 18. Ni una tilde, ni una jota pasará de esta ley hasta que se cumpla. Y parte de ese cumplimiento era el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y todo estaba llevándose a cabo en perfecto orden. Si usted es curioso, usted puede ver que los evangelios nos hablan de periodos de 3 horas. Nos hablan de la hora tercera, de la hora sexta, de la hora novena. Todo estaba cronometrado. Todo tenía que cumplirse de acuerdo al plan eterno de redención. Hermanos, al estudiar el Antiguo Testamento, encontramos muchos tipos o sombras que anunciaron este momento. En el mismo huerto del Edén, Génesis 3:21, nos dice la Escritura que Dios
Puso unas túnicas de pieles con las cuales cubrió la desnudez de Adán y Eva. Era un anuncio de redención. El sacrificio que ofreció Abel de un cordero en el cual Dios se agradó era un tipo, una sombra de la redención que un día llevaría a cabo Cristo Jesús. Génesis 6, el arca de salvación en la cual se salvó únicamente Noé y su familia, esas 8 personas, es un tipo de redención. El sacrificio que Dios demandó a Abraham de su único hijo, Isaac, donde milagrosamente en el monte Moria Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac. Todo fue un tipo o una sombra de ese plan redentor, pero hoy estamos recordando su cumplimiento ahí en el Gólgota. Y el Señor Jesús en esta sexta palabra en el griego expresó tetelestai, que significa consumado es o cumplido, o en un sentido contable, pagado por completo. Es el significado de la expresión consumado es. Cristo había pagado y había saldado nuestra deuda totalmente ante el Padre. Esta oración indica, hermanos, que la obra de redención, es decir, el sacrificio por el pecado y el cumplimiento de las profecías, se vieron finalizadas perfecta y eternamente en esa hora en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:9 nos habla acerca de esto glorioso, el mensaje glorioso del Evangelio. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. El Hijo de Dios padeció, murió por nosotros, y habiendo sido perfeccionado, dice el verso 9, vino a ser autor de una eterna salvación. Hebreos capítulo 9, del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Consumado es. La obra de redención se había consumado y ahora estaría al alcance de todo ser humano una eterna redención, una eterna salvación. Sabiendo esto, Jesús, en Lucas 23:46, veremos la última palabra. San Lucas 23:46.
Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta palabra encontramos el cumplimiento profético del Salmo 31, versículo 5. Y encontramos, como cité en la introducción, la tercera cruz, el tercer hombre. Jesucristo murió por el pecado. El primer hombre, dijimos, murió al pecado. El segundo hombre murió en pecado. Y Cristo Jesús murió por el pecado, por los pecadores. Esta verdad es expresada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 14 al 16, San Juan 3. Que hemos leído hace un momento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús había concluido la misión por la que vino a esta tierra, y habiendo consumado la obra de redención, clamó a su Padre en una oración de confianza, en una palabra de confianza. Nadie le arrebató la vida al Señor Jesús. Él la puso voluntariamente, como había dicho con anterioridad a sus discípulos. Yo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y en esa relación íntima con el Padre, Jesús expresa la última palabra diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor Jesús expiró, el Señor Jesús murió. Y surge esta pregunta capciosa que algunos dicen por ahí: ¿quién murió? ¿Murió Dios? Dios no puede morir. ¿Quién murió? Jesús, hombre. Recuerden que Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es el único ser humano que ha existido en esta tierra con esas dos naturalezas. Quien murió fue el hombre ahí colgado en la cruz. Dios no puede morir. Dios es el autor de la vida. Es imposible que Él muera. Quien murió fue el Cristo humano. Pero este Cristo tenía en su naturaleza divina esa comunión con Dios, y con toda confianza encomienda su espíritu. Pero al encomendar su espíritu, dejó para el ser humano el mensaje del Evangelio. Somos llamados hoy en esta tarde, todos los presentes que estamos escuchando el Evangelio, somos llamados a creer en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el anhelo de nuestra predicación, es el anhelo de esta iglesia, ser una puerta de salvación, ser una puerta de fe. No queremos que los que han venido en esta tarde únicamente hayan venido por recordar una tradición. No, hermanos. Debemos de verlo desde esta perspectiva del Calvario. Dios nos da la oportunidad hoy de morir al pecado, de renunciar al pecado, arrepentirnos de nuestra maldad y volvernos a la cruz. Como dijo el ladrón arrepentido: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo espero que en esta tarde, si alguien está lejos aún de Dios, si alguien nunca ha creído o alguien se ha apartado del Señor, hoy
hoy en este día sea un día de reconciliación con el Señor. Así que en conclusión, hermanos, terminamos con una pregunta. ¿En quién de esos dos ladrones estamos representados? Aquel que muriendo al pecado se arrepintió, miró a Jesús como su Señor y pidió salvación al Rey. ¿O seguiremos en la postura del otro ladrón, aquel que murió en pecado, estando tan cerca del Salvador, escuchando sus palabras de amor y perdón, y aún así no se arrepintió? El mensaje del Evangelio es sintetizado en Romanos capítulo 10 y con esto termino. Romanos capítulo 10 del verso 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado hermano, hermano amigo que has escuchado hoy el mensaje de salvación, no dejes esta decisión para el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Quizá el día de mañana nunca llegue y tú digas: lo dejaré para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es la pregunta. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguien en esta tarde escucha al Señor hablándole a su corazón y usted tiene cierta inquietud de entregar su vida al Señor, con todo gusto, en cualquier momento puede acercarse a mí y platicamos acerca de esa decisión tan importante que marcará su eternidad y su vida. Que Dios bendiga su palabra. Buscamos en nuestros signarios el himno 100.